Hola, hola, mis queridísimos seriefilos y seriefilas de YouTube. Qué alegría enorme tenerlos de nuevo por aquí, en este rincón donde nos rendimos al encanto de las historias, los personajes inolvidables y, por supuesto, las producciones que nos roban el sueño. Yo soy y hoy prepárense porque vamos a viajar juntos a un país lejano, un país con una cultura rica, paisajes impresionantes y sobre todo, unas novelas que hay, Dios mío, te atrapan desde el primer segundo. Así es, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las series turcas. Esas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo, que nos hacen suspirar, reír, llorar y, en ocasiones, hasta gritarle a la pantalla. Hoy les traigo una selección de series turcas que, si aún no las has visto, te aseguro que te van a enganchar al instante. Prepárense para maratones de fin de semana, noches en vela y posiblemente un nuevo amor platónico turco. Que no se diga que no les avisé. Pero antes de empezar con este festín de dramas, romances y giros inesperados, les quiero pedir un pequeño favor. Si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan de las recomendaciones de series y películas, y si quieren seguir descubriendo joyas escondidas del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo se unirán a esta comunidad de amantes del buen storytelling, donde siempre hay algo nuevo que descubrir. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No querrán perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de series turcas que te enamorarán al instante. Empezamos con un clásico, una serie que marcó un antes y un después en la popularidad de las producciones turcas a nivel mundial, **Erkencikus**. Esta es una comedia romántica ligera, fresca y absolutamente encantadora. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero que anhela una vida más emocionante. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem acepta un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. La química entre ellos es innegable, pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, malentendidos y situaciones hilarantes. Erkencikus es perfecta para desconectar, reírse a carcajadas y disfrutar de un romance dulce y reconfortante. Además, el carisma de sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es simplemente arrollador. Te aseguro que te enamorarás de ellos. Pero esperen, que hay mucho más que contar sobre Erkencikus. Lo que la hace tan especial, además de la química innegable entre Sanem y Can, es la forma en que retrata la vida moderna en Turquía. Vemos la tensión entre las tradiciones y las aspiraciones de la juventud, el deseo de independencia y la presión familiar. Sanem en particular es un personaje con el que muchas jóvenes se pueden identificar, una chica que lucha por encontrar su lugar en el mundo, que sueña con ser escritora y que no quiere conformarse con las expectativas de su familia. ¿Y Can? Bueno, ¿qué podemos decir de Can Yaman? Su personaje es un aventurero, un hombre libre que ha viajado por todo el mundo y que regresa a Turquía para hacerse cargo del negocio familiar. Pero debajo de esa apariencia de hombre duro, se esconde un corazón noble y un alma romántica. La forma en que se enamora de Sanem, de su espontaneidad y de su autenticidad, es simplemente cautivadora. Además, la serie cuenta con un elenco secundario de personajes entrañables y divertidos, como los amigos de Sanem en la agencia de publicidad, su familia excéntrica y los rivales amorosos de Can. Cada uno de ellos aporta su propio toque de humor y drama a la historia, haciendo que sea aún más entretenida. Pero más allá del romance y la comedia, Erkencikus también aborda temas importantes como la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. Nos enseña que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Si buscas una serie que te haga reír, suspirar y creer en el poder del amor, Erkencikus es definitivamente para ti. Seguimos con una serie que te robará el corazón con su intensidad y su belleza visual, **Karasebda**. Esta es una historia de amor prohibido, un drama conmovedor que te hará llorar a mares. Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica y privilegiada, se enamoran profundamente. Sin embargo, sus diferencias sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, los separan. Años después el destino los vuelve a unir, pero su amor estará marcado por el dolor, la venganza y los secretos del pasado. Karasebda es una serie que te atrapa con su trama intensa, sus personajes complejos y las actuaciones magistrales de Burak Özçivit y Neslihan Atagul.
Prepárense para un torbellino de emociones. Karasevda no es solo un drama romántico, es una exploración profunda de la desigualdad social, el poder del destino y la fuerza del amor verdadero. Kemal y Nihan provienen de mundos opuestos, pero su conexión es innegable. Su amor desafía las convenciones sociales y las expectativas familiares, pero también los enfrenta a obstáculos insuperables. Emir, el antagonista de la serie, es un personaje complejo y fascinante. Es un hombre poderoso y despiadado, capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su obsesión con Nihan lo consume y lo lleva a cometer actos terribles. Sin embargo, también hay momentos en los que vemos su vulnerabilidad y su dolor, lo que lo convierte en un personaje aún más interesante. La serie está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantendrán al borde del asiento. Cada episodio revela nuevos secretos y mentiras que complican aún más la situación de Kemal y Nihan. La venganza juega un papel importante en la trama, ya que Kemal regresa para reclamar lo que le fue arrebatado y para proteger a la mujer que ama. Karasevda es una serie visualmente impresionante con una fotografía cuidada y una banda sonora emotiva que te transportará a los paisajes de Estambul. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es palpable, y sus actuaciones son simplemente excepcionales. Prepárate para reír, llorar y sufrir con ellos mientras luchan por su amor. Si buscas una serie que te toque el corazón y te haga reflexionar sobre el poder del amor y la justicia, Karasevda es una elección perfecta. Cambiamos de género con una serie que te mantendrá al borde del asiento, ***Yerde***. Esta es una serie de acción y suspense con una trama intrigante y llena de giros inesperados. Sarp y Umut son dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y criados en mundos opuestos. Sarp se convierte en policía y Umut se une a una mafia. Sin saber que son hermanos, ambos se infiltran en las organizaciones del otro, poniendo en peligro sus vidas y su lealtad. Yerde es una serie adictiva con escenas de acción espectaculares, personajes memorables y una trama que te enganchará desde el primer episodio. Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli protagonizan esta joya del drama turco. Yerde es una serie que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La trama es compleja y llena de intriga, con giros inesperados que te dejarán boquiabierto. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la venganza y la redención. Sarp y Umut, separados por el destino, se ven obligados a luchar en bandos opuestos, sin saber que son hermanos. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un policía valiente y decidido que se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre. Umut, interpretado por Aras Bulut y Nemli, es un joven que ha crecido en las calles y que se ha convertido en un miembro importante de la mafia. Ambos personajes son complejos y tienen sus propios motivos para luchar. La serie cuenta con un elenco secundario de personajes memorables, como Celal Duman, el jefe de la mafia, interpretado por Çetin Tekindor, y Melek, una joven abogada que se enamora de Sarp, interpretada por Bensu Soral. Cada uno de estos personajes aporta su propio toque a la historia y la hace aún más interesante. Yerde es una serie visualmente impresionante con escenas de acción espectaculares y una fotografía cuidada. La banda sonora es intensa y emotiva, y contribuye a crear una atmósfera de suspense y tensión. Si buscas una serie que te mantenga al borde del asiento y te haga reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, Yerde es una elección perfecta. Ahora, para aquellos que buscan un drama histórico con una producción impecable, les recomiendo ***Mutesem YZYL***. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano en el siglo XVI y nos cuenta la historia de amor y poder entre el sultán Solimán el Magnífico y Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en una de las mujeres más influyentes de la historia. Mutesem YZYL es una serie épica, con vestuarios deslumbrantes, escenarios grandiosos y una trama llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. Es una ventana fascinante a una época histórica fascinante, con actuaciones sobresalientes de Ali Tergenk y Meri Muzerli. Mutesem YZYL es mucho más que un drama histórico, es una ventana a la cultura y la historia del Imperio Otomano. La serie recrea con detalle la vida en el Palacio Topkapi, el centro del poder otomano, y nos muestra las intrigas, los complots y las luchas por el poder que se desarrollaban en su interior. La historia de amor entre Solimán y Hürrem es el eje central de la serie. Hürrem, una joven esclava ucraniana, llega al palacio y rápidamente cautiva al sultán con su belleza, su inteligencia y su ambición.
Se convierte en su esposa y en su consejera, y desafía las convenciones sociales y las expectativas de la época. Solimán, interpretado por Ali Terjen, es un sultán poderoso y carismático, pero también es un hombre atormentado por las decisiones que debe tomar y por las responsabilidades que conlleva su cargo. Su relación con Hürrem lo cambia y lo convierte en un gobernante más justo y compasivo. La serie cuenta con un elenco de personajes memorables, como Ibrahim Pasha, el gran visir y amigo íntimo de Solimán, interpretado por Okan Yalabk, y Mahidevran Sultan, la primera esposa de Solimán, interpretada por Nur Fetaolu. Cada uno de estos personajes tiene su propia historia y sus propios motivos para luchar. Muhteşem Yzyl es una serie visualmente impresionante con vestuarios deslumbrantes, escenarios grandiosos y una fotografía cuidada. La banda sonora es épica y emotiva, y contribuye a crear una atmósfera de grandeza y misterio. Si buscas una serie que te transporte a otra época y te haga reflexionar sobre el poder, el amor y la ambición, Muhteşem Yzyl es una elección perfecta. Si lo que buscas es una serie más moderna, con un toque de drama familiar y una pizca de misterio, te recomiendo **Kuzgun**. La historia gira en torno a Kuzgun, un joven que busca venganza por la injusticia que sufrió su familia. Cuando era niño, su padre, un policía honesto, fue traicionado y encarcelado injustamente. Kuzgun, traumatizado por la experiencia, jura vengar a su padre y limpiar su nombre. En su camino se cruza con Dila, su amiga de la infancia y el amor de su vida, quien ahora está del lado opuesto. Kuzgun es una serie intensa con una trama llena de suspense, personajes atormentados y una historia de amor complicada. Bararduk y Burcu Biricik protagonizan este drama que te mantendrá pegado a la pantalla. Kuzgun es un drama que explora las consecuencias de la corrupción y la injusticia en una familia. La serie te sumerge en un mundo de intrigas, secretos y traiciones, donde nadie es quien parece ser. Kuzgun, interpretado por Bararduk, es un personaje atormentado por el pasado, que busca venganza por el daño que le hicieron a su familia. Dila, interpretada por Burcu Biricik, es una joven abogada que se encuentra atrapada entre su lealtad a su familia y su amor por Kuzgun. Su relación es compleja y está llena de obstáculos, ya que ambos pertenecen a mundos opuestos y tienen diferentes objetivos. La serie cuenta con una trama llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantendrán al borde del asiento. Cada episodio revela nuevos secretos y mentiras que complican aún más la situación de Kuzgun y Dila. La venganza juega un papel importante en la trama, ya que Kuzgun está dispuesto a hacer cualquier cosa para limpiar el nombre de su padre y castigar a los responsables de su desgracia. Kuzgun es una serie visualmente atractiva, con una fotografía cuidada y una banda sonora que crea una atmósfera de misterio y suspense. Las actuaciones de Bararduk y Burcu Biricik son convincentes y te harán sentir empatía por sus personajes. Si buscas un drama con una trama intrigante, personajes complejos y una historia de amor apasionada, Kuzgun es una excelente opción. Finalmente, para aquellos que buscan una serie con un mensaje social y una trama conmovedora, les recomiendo Mucize Doctor. Esta serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con autismo y síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en un hospital. Ali es un genio con una inteligencia excepcional y una habilidad innata para diagnosticar enfermedades, pero tiene dificultades para relacionarse con los demás. Mucize Doctor es una serie inspiradora, que te hará reflexionar sobre la importancia de la inclusión, la empatía y la aceptación. Tañer Olmez ofrece una actuación magistral como Ali Befa, un personaje que te tocará el corazón. Mucize Doctor es una serie que va más allá del entretenimiento, es una lección de vida sobre la importancia de la empatía, la aceptación y la inclusión. La serie nos presenta a Ali Befa, un joven con autismo y síndrome de Savant, que sueña con convertirse en cirujano. A pesar de los prejuicios y las dificultades que enfrenta, Ali persevera y logra demostrar su valía en un hospital. Ali es un genio con una mente brillante y una habilidad innata para diagnosticar enfermedades. Sin embargo, tiene dificultades para relacionarse con los demás y para expresar sus emociones. A lo largo de la serie vemos cómo Ali aprende a conectar con sus compañeros de trabajo y con sus pacientes, y cómo supera sus propias limitaciones. Mucize Doctor es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar. Te inspirará a ser más tolerante, comprensivo y amable con los demás. La serie cuenta con un elenco de personajes entrañables, como Adil Oka, el mentor de Ali,
interpretado por Rea Ozcan, y Nazl, una joven doctora que se convierte en amiga y confidente de Ali, interpretada por Sine Munsal. Tañer Olmez ofrece una actuación magistral como Ali Befa, transmitiendo con sensibilidad y autenticidad las dificultades y los logros de un joven con autismo. Si buscas una serie que te toque el corazón y te haga reflexionar sobre el poder de la inclusión y la empatía, Mucize Doctor es una elección imprescindible. Y ahí lo tienen, mis queridos seriéfilos y seriéfilas. Una selección de series turcas que estoy segura, te enamorarán al instante. Desde comedias románticas ligeras hasta dramas históricos épicos, pasando por series de acción y suspense, hay algo para todos los gustos. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra del vasto universo de las series turcas. Hay muchas otras joyas escondidas que merecen ser descubiertas. Así que si estas recomendaciones les han gustado, los invito a explorar más a fondo este fascinante mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que les puedo ayudar a descubrir nuevas series que les hagan vibrar. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber qué les parecieron estas recomendaciones. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdenme a llegar a más personas que aman las series tanto como nosotros. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriéfilos. Que tengan un día lleno de series y emociones.